Buenos días, hermanos y amigos que nos ven a través de este medio virtual. Agradecidos con Dios porque nuevamente nos permite estar en comunión, que a pesar de las dificultades que se han presentado a través de esta pandemia, Dios nos ha seguido fortaleciendo. Hoy domingo daremos inicio a este primer servicio en la mañana, dándole gracias a Dios porque Él nos sigue fortaleciendo. Les invito a tomar sus signarios y acompáñenme cantando el himno número 8. Maravillosa gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo
Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Ahora continuamos entonando el himno número 427. El himno número 427. Dios cuidará de ti. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Bajo las alas de su amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirá. Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Bueno, hermanos, ahora les invito a tomar sus Biblias y vamos al Antiguo Testamento en el libro de los Proverbios. Vamos a leer el capítulo 12. Vamos a leer los 28 versículos que se encuentran en este capítulo. Proverbios capítulo 12, del 1 al 28. Acompáñenme. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad,
mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Dios bendiga su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu infinita bondad y misericordia. Gracias, oh Dios, porque a ti te ha placido que en el día de hoy podamos recibir esta bendición a través de este medio. Te pedimos, oh Dios, tú bendigas al portavoz de esta palabra y que tú nos alimentes a través de ella, Señor. Bendice a cada uno de los oyentes que se encuentran en diferentes lugares, que van a escucharla, y que tu Espíritu Santo se esté moviendo, Dios, en nuestros corazones en esta mañana. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, antes de pasar a nuestro hermano que nos lleva la palabra en el día de hoy, vamos a cantar el himno número 166. Maravilloso es el gran amor. Himno número 166.
Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí. Siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Jesús celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó por rescatar al pecador. Misericordia inmensa Él mostró, su gran amor me alcanzó. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Grande misterio, Dios el inmortal, muriendo en la cruz, entregó su ser. Mi mente humana, mi angelical, jamás lo puede comprender. Inexplicable el infinito amor que demostró mi Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. En mi prisión mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad. Pronto en mi celda resplandeció la clara luz de su verdad. Cristo las férreas cadenas destruyó, quedé ya libre, gloria a Dios. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Hoy ya no temo la condenación, Jesús es mi Señor y yo
yo suyo soy. Vivo en Él, que es mi salvación, vestido en su justicia voy. Libre acceso al Padre gozo ya, y entrada yo celestial. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Bueno, hermanos, ahora invito a nuestro hermano Ramiro Beltrán, que nos lleva la palabra del Señor en esta mañana. Hermanos y amigos, buenos días. Aunque nos gozamos adorando a nuestro Dios en medio de las circunstancias, nuestro corazón experimenta un poco de nostalgia por no poder verles, por no poder palparles, poder abrazarles, hermanos amados. Pero gracias a la gracia de Dios que nos sustenta y que mantiene nuestra comunión. A pesar de la distancia, sabemos que estamos unidos por el mismo Espíritu, por la misma gracia. Pues nuestra comunión no depende tanto del acercamiento, aunque nos hace falta, pero estamos unidos por una fe, por un Dios y por un Espíritu. No es cómodo la situación, para mí no es igual imaginarlos allá en sus casas que verlos en la capilla y poder saludarles, poder sentirles, poder oírles, poder palparles, como es el propósito de Dios. Cada domingo, cada uno de sus días, hermanos amados. Pero tenemos que reconocer y aceptar las providencias de Dios, someternos a ellas, teniendo en cuenta las instrucciones de nuestras autoridades y sometiéndonos a ellas en la medida en que están conforme a los santos mandamientos de Dios. No son las autoridades por causa de nuestra creencia que nos han encerrado, sino unas circunstancias que amenazan nuestra salud física, la de nuestros seres queridos. Son medidas dolorosas, pero necesarias en este tiempo de epidemia. Hermanos amados, les mando un abrazo virtual, que ese no está prohibido, no hace daño. Espero que nos estén acompañando en sus casas con sus familias reunidas, amados hermanos, y estemos en el mismo espíritu hoy, en el santo día del Señor, alimentándonos con su palabra, contemplándole y adorándole por la grandeza de su majestad. Pues sabemos que estas cosas no escapan a la soberanía de Dios, sino que están bajo su control, están completamente en sus manos y cumpliendo propósitos santos, diversos propósitos santos que
por ahora no alcanzamos a comprender. Más adelante comprenderemos algunos, quizás, y así el Señor lo quiere. Les ruego, hermanos amados, que nos dispongamos para la palabra y que me acompañen en oración a suplicarle al Señor, ante todo, que disponga nuestros corazones y fortalezca nuestras almas con su palabra, con el poder de su Espíritu Santo. Padre glorioso, ante ti estamos, amado Dios, agradecidos por tu gracia, por tu inmensa misericordia, agradecidos por la obra que has hecho a nuestro favor mediante tu Hijo Jesucristo, obra por la cual hoy tenemos el privilegio de invocarte. Estamos privados del privilegio de reunirnos, pero no del privilegio de invocarte, de adorarte. Señor, te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos llenes de tu gracia, que nos fortalezca, Señor, que aprendamos las lecciones que debemos aprender en estas circunstancias, que dispongas nuestro corazón siempre para ti, para tu palabra, que podamos obedecerla cada vez con mayor fidelidad, Señor, y hacerlo con gozo. Enséñanos humildad, enséñanos, Señor, a someternos a ti, a tu voluntad revelada. Enséñanos a discernir los tiempos también, para que no seamos sorprendidos. Dios maravilloso, has anticipado esto en tu palabra. No es extraño para nosotros. Tú, Señor, en tu palabra nos has hablado con claridad de estas circunstancias. Hoy las estamos experimentando y sabemos por las Escrituras que vendrán cosas peores. Solo te rogamos, amado Dios, que fortalezca nuestra fe, que nos mantengas perseverando en ella, en obediencia, amándonos los unos a los otros, aprendiendo a amarte más y más, conforme nos enseñas en tu palabra. Bendice a nuestros hermanos en sus casas y a todos cuantos estén con nosotros en este momento unidos en el mismo espíritu, adorándote. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El peligro es latente. La amenaza es real y no es fácil de contrarrestar. ¿Y saben quiénes son las personas más vulnerables? No son los adultos mayores, son nuestros pequeños. Ellos son los más vulnerables. Pero los médicos científicos dicen que son los adultos mayores. Sí, eso es verdad. Pero el COVID-19 no es la única amenaza a la que debemos temer. Hay otros peligros mucho peores que tienen como objetivo especial a nuestros niños, a sus hijos, a los que están comenzando a vivir. Ellos son las víctimas y pocas precauciones estamos tomando ante tales amenazas. Son amenazas ante las cuales los propios padres andan desentendidos. Padres, me dirijo a ustedes en especial. ¿Conocen los diferentes peligros que amenazan a sus hijos? Hay agentes del mal interesados en sus hijos. Hay incluso organizaciones poderosas interesadas en engañar y reclutar a nuestros niños para involucrarlos en sus impías empresas.
padres, hermanos y amigos, saben quiénes son los responsables de equipar a sus hijos para que no sean presa del engaño de esos agentes? Ustedes mismos, los padres, papá y mamá, son los padres quienes tienen la responsabilidad de equipar a sus hijos para que aprendan a discernir las trampas del enemigo, para que aprendan a discernir el engaño y librarse de la mano de sus cazadores. ¿Cómo les ha ido, padres, en esta tarea? ¿Están haciendo algo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo para evitar que sus hijos sean enredados por el engaño? ¿Cómo lo están haciendo? En el libro de los Proverbios, el libro que denominamos el libro de los Proverbios, podemos ver el ejemplo de un padre haciendo este trabajo con su hijo. De este padre podemos aprender nosotros mucho también. Miremos en los siguientes versículos cómo ese padre hacía ese trabajo. Tomen sus Biblias, por favor, y ábranlas en el libro a los Proverbios, en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 14 y la primera parte del versículo 15. Libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo 15, la primera parte. Vamos a continuar la exposición del pasaje que comenzamos en la exposición anterior. Leamos las escrituras en esta parte. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte con nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Un papá responsable advierte a su hijo contra el engaño de la delincuencia común. Es lo que vemos en esta porción de las Escrituras. En el versículo 10 vemos al padre advirtiéndole a su hijo que los pecadores tendrían la intención de engañarle para involucrarle en sus delitos. En el mismo versículo le dice a su hijo que es su responsabilidad evitar el engaño. Esta advertencia permite ver que ese padre tenía conciencia de los peligros que amenazaban la integridad de su hijo, pero también tenía conciencia de la inexperiencia de su muchacho. Tenía conciencia de la vulnerabilidad de su hijo. Ese padre, además, era consciente que su hijo podía llegar a ser engañado y reclutado por personas dedicadas a la delincuencia. La advertencia del mandamiento también permite ver que era un padre responsable con su hijo ante esas realidades, las realidades que lo amenazaban. No era uno de esos padres que esperan que sus hijos solos adviertan el peligro. Tampoco era uno de esos padres que al advertir el peligro que amenaza a sus hijos, por ello se convierte
encarcelero de ellos o en sus escoltas, por temor a que alguien los engañe. Ese padre entendía muy bien que no podía estar todo el tiempo al lado de su hijo para defenderlo. Él entendía que no podía estar todo el tiempo al lado de su hijo para defenderlo del engaño, y tampoco podía encarcelarlo para evitarlo. Ese padre sabía que su hijo tenía que aprender a cuidarse por sí mismo. Entendía que su responsabilidad como padre era equiparlo para que aprendiera a defenderse por su propia cuenta. Otros detalles a tener en cuenta en este mismo versículo es la actitud con la que ese padre impartía la instrucción a su hijo. Hijo mío, es la frase con la que introdujo la advertencia. Esa expresión denota una actitud afectiva, cariñosa, pero firme. Hijo mío, los pecadores tratarán de engañarte, pero tú eres responsable de evitarlo. Ese padre no se limitaba a advertirle a su hijo del peligro amenazante. No se limitaba a responsabilizarlo del asunto. Ese padre también le equipó de los patrones de discernimiento necesarios para que su hijo aprendiera a reconocer el engaño y a librarse de él. Un papá responsable equipa a su hijo contra las tácticas del reclutamiento de los delincuentes. Miren por favor, versículo 11 nuevamente, dice allí, si dijeren, eso le decía él a su hijo, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte con nosotros, tengamos todos una misma bolsa. Deténgase un poco conmigo a considerar los argumentos que este padre le está diciendo a su hijo que usarán los delincuentes con el propósito de reclutarlo para sus empresas delictivas. Desde el versículo 11 hasta el versículo 14, ese padre le mostró a su hijo la clase de delincuentes que procurarían engañarlo y el tipo de tácticas que usarían, así como el tipo de delitos en los cuales procurarían involucrarlo. Además, le instruyó en cuanto a las tácticas que suelen emplear ese tipo de delincuentes para reclutar nuevos miembros para sus empresas delictivas. En esta parte, el trabajo que el padre estaba haciendo es el de plantar en el corazón de su hijo patrones que le ayudaran a entender, patrones de discernimiento que le facultarían para identificar a los delincuentes, pero también a sus tácticas, también sus estrategias. Ese padre era sumamente específico en la instrucción que impartía a su hijo. El denominativo pecador en este versículo es aplicado específicamente a las personas que se dedican al robo por atraco o asalto. Solo confírmenlo ahí en el pasaje. Ese padre hizo consciente a su hijo
de cada una de las tácticas que conforman las estrategias reclutadoras de este tipo de delincuentes. Una de esas tácticas es la que puede denominarse la táctica de la formalidad y la franqueza. Consideremos esta táctica. En las actividades delictivas hay realidades que no se pueden ocultar. Ante esas realidades, lo que hacen los delincuentes es procurar que el muchacho crea que no son tan graves como parecen y que los peligros que encierran no son tan reales. Eso lo hacen porque saben que no pueden ocultar la realidad de los peligros que envuelven ese tipo de delitos. Lo que el padre hizo en el versículo 11, nótenlo, es comenzar a mostrarle a su hijo la manera como procurarían engañarle. Comenzarían a hacerlo mediante una invitación formal. Ven con nosotros, nótenlo ahí. Esta invitación está implícita en ella la idea de compañía. Con franqueza le hablarán del tipo de actividad en la que procurarían involucrarle. Pongamos acechanzas para derramar sangre. En nuestras palabras, el argumento es: los tomaremos por sorpresa y, si es necesario, los aniquilaremos sin dejar rastros. ¿Quiénes serían las víctimas? Versículo 11. Inocentes, personas con mentes sanas. Serían personas sin ningún récord ni acto delictivo. ¿Por qué los delincuentes escogen a este tipo de personas? Las escogen porque generalmente estas personas no toman todas las medidas de precaución para evitar ser asaltadas, y tampoco son personas que toman la justicia en sus manos, sino que dejan que las autoridades correspondientes tomen carta en el asunto o se hagan cargo de ello, puesto que no son personas acostumbradas a tomar la justicia por sus manos, en sus manos, o por su cuenta. Este es el argumento detrás de la propuesta, puesto que el joven novato con seguridad pregunta: ¿a quién le harían el asalto y por qué a ese tipo de personas? El novato, con la respuesta, comenzaría a ganar confianza. La intención de esta táctica, la de los delincuentes, con estos argumentos, es neutralizar el sentido común del muchacho y comenzar a contrarrestar los miedos naturales envueltos en estos riesgos, en estos delitos. Este trabajo lo continuarían estos delincuentes en su obra reclutadora, empleando una segunda táctica, la táctica de la experiencia o profesionalidad. En el versículo 12, el padre le indicó a su hijo un segundo argumento con el cual los delincuentes procurarían seducirlo. Noten lo que el padre dice del argumento de estos delincuentes. Les tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo.
Este argumento responde a otro de los miedos del novato. Es obvio que asaltar la propiedad de alguien implica riesgos de ser identificado, capturado y hasta muerto. El miedo a esos riesgos, sin duda, se hace presente ante semejante propuesta y puede hacer que el muchacho no se disponga a aceptar tal propuesta. Pero con tal argumento, el argumento mencionado anteriormente, los delincuentes intentarían acabar con el temor del muchacho, con el temor a esos riesgos. La intención del argumento: los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, es hacerle creer al muchacho que aunque los riesgos que teme son reales, ellos han planeado el asunto de tal manera que nadie escape ni queden evidencias en la superficie. La intención de este argumento es hacerle creer al muchacho que son profesionales infalibles. Esta táctica apela a la inexperiencia del muchacho. Si cree este argumento, el trabajo de reclutamiento está casi logrado. La conciencia ha sido anestesiada y los miedos neutralizados. Únicamente hace falta una buena estimulación para concluir el trabajo. Y para ello hacen uso de la táctica que yo he llamado la táctica de oro. La táctica del premio gordo. En el versículo 13, el padre pone al tanto a su hijo de otro tipo de argumento que los delincuentes suelen usar para reclutar a los jóvenes e involucrarlos en sus empresas delictivas. Miren versículo 13, por favor. Miren el argumento. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Este es el argumento tentador. Esta es la promesa reina. La intención de este argumento es despertar la codicia escondida en el corazón del muchacho, aprovechándose de su ingenuidad. Después de argumentar infalibilidad en la ejecución de los hechos, de los delitos, este argumento acabaría de eliminar los miedos y plantaría el poder para aceptar la propuesta, tomar la decisión y lanzarse a la aventura que le están proponiendo. Riquezas en abundancia en un solo acto perfectamente planeado con todos los riesgos neutralizados. Todo eso hace ver a esa propuesta muy interesante, ¿no les parece? No obstante, los delincuentes tienen más argumentos para adornar y sellar su malvada propuesta. Propuesta malvada que parece buena. Y es la siguiente táctica. Esta sería la cuarta táctica. En el versículo 14, nótenlo, ese padre puso al tanto a su hijo de otro argumento con el cual los delincuentes procurarían sellar su trabajo reclutador. Echa tu suerte con nosotros. Tengamos todos una misma bolsa. Con este argumento, los delincuentes buscarían asegurar la confianza del muchacho, ganar su corazón.
apelan al sentido social, apelan a la necesidad de aceptación y reconocimiento. Sabemos muy bien que todos los humanos nacemos con una profunda necesidad de ser aceptados y reconocidos en un núcleo social. Por eso el argumento, ven con nosotros. Versículo 11. Esta invitación apela a la necesidad de aceptación, pero también apela a la necesidad de reconocimiento. Echa tu suerte entre nosotros. Aquí te aceptaremos tal como eres. Con nosotros te irá bien. Tengamos todos una misma bolsa. Esta frase esconde la misma intención que esconde la anterior. Su propósito es reforzar esa intención. No estarás solo. No estarás solo en esto. Serás nuestro socio. Seremos una familia. Lo nuestro será tuyo también. Estos son argumentos poderosos para persuadir a los muchachos cuyos padres no han ganado su corazón. Esos jóvenes que no se consideran aceptados por sus padres y valorados por ellos, son presa fácil de estos argumentos, de estos delincuentes. Los hijos que no se consideran amados, aceptados y valorados por sus padres son sumamente vulnerables a esta clase y a toda clase de influencia delictiva. Estos jovencitos son quienes fueron víctimas de las ballenas azules hace algún tiempo atrás. Los buenos padres, los padres responsables, los padres piadosos hacen uso de todos los recursos que Dios ha provisto para equipar a sus hijos con el fin de que reconozcan a los engañadores y no se dejen enredar en sus poderosas y sutiles tácticas. Los padres responsables, los padres piadosos, los buenos padres son conscientes de los peligros que amenazan la vida de sus hijos y toman todas las medidas necesarias enseñadas en las Escrituras para guardarlos, para enseñar a sus hijos a que aprendan a defenderse de estos delincuentes y de todo tipo de engaño y de las tácticas que normalmente y comúnmente el mal emplea para reclutarlos. Los padres piadosos, los padres redimidos, no carecen de recursos para equipar a sus hijos en contra de todo tipo de engaño. Los padres piadosos tienen el mayor de los recursos dados por Dios para guardar la vida de sus hijos. Y espero que se estén preguntando, ¿cuál es ese recurso? Sencillo. Ese recurso es el Evangelio del Señor Jesucristo. En este mundo, una persona sin el Evangelio es una persona sumamente vulnerable. Una persona sin el Evangelio, no habrá infección que no le contagie mortalmente. En este mundo, un individuo sin el Evangelio es como un organismo sin sistema inmunológico. Una persona sin el Evangelio en este mundo es como una ciudad sin un sistema de seguridad. El Evangelio
es el verdadero sistema inmunológico del alma. El Evangelio llena los vacíos que los hombres dejamos en el alma de nuestros seres queridos. El Evangelio implanta el temor de Dios, que es la base de la sabiduría para vivir con la mayor seguridad en este mundo. El Evangelio provee al alma del amor más grande del universo, el amor paterno, el amor redentivo de Dios. Nada hay que le dé mayor reconocimiento, aceptación y valor al ser humano que el Evangelio. No hay amor más grande que el que provee el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio es Dios mismo hecho hombre en su Hijo Jesucristo, dando su vida para salvar a los hombres de la peor de las ruinas, de la peor de las calamidades, de la peor de las miserias. Dios, en su Hijo Jesucristo, nos acepta tal como somos, para que dejemos de ser los pecadores que hemos sido, y al mismo tiempo para hacernos sus hijos, semejantes a su Hijo unigénito en virtudes y además herederos del mundo redimido. En Cristo, Dios nos recibe y nos restaura la dignidad que hemos perdido o que perdimos por el pecado. En Cristo, Dios restaura esa dignidad y nos lleva a un estado mucho más glorioso que el que había o el que disfrutaba Adán en el Edén. Lo que espera a los creyentes, a los que se refugian en Cristo, a los que se acogen al Evangelio, es un estado de gloria inimaginable, un estado mucho más pleno, glorioso, que el que tenía Adán en el Edén. Les desafío, les invito, les insto a creer el Evangelio y a enseñárselo a sus hijos, porque no hay nada en este mundo que pueda inmunizar el alma de un individuo como lo hace el Evangelio. El Evangelio, además de inmunizar nuestra alma contra las acechanzas del mal en este mundo, nos libra de nuestro propio mal, de nuestra propia infección, de nuestro propio pecado. Oremos. Dios, grande y bondadoso, te damos gracias por tu palabra, por permitirme una vez más el privilegio de predicarla, de exponerla. Señor, siempre tengo que reconocer que no puedo hacerlo como debiera hacerlo, pero tú eres Dios, Señor, y puedes hacer que tu palabra haga en el corazón de cada oyente lo que nosotros no podemos hacer, lo que sí deseamos que suceda, pero que solo está en tus manos, amado Dios. Convertir los corazones, renovarlos, para que escuchen y aprecien tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Y por ello ruego, Señor, que convierta a cuantos la escuchan, que transforme sus corazones, sus vidas, para que sean salvos, Señor, no solo de la condenación, sino primeramente de su propia condición.
de sus propios pecados, de sus propios vicios, de su ignorancia, y así sean salvos del engaño que nos rodea. Señor, pero tu palabra también es útil para santificar a los que ya son redimidos, a los que ya son convertidos, a los que ya son regenerados. Y por eso, Señor, te damos gracias por exponernos a tu palabra, y te rogamos que siempre nos des ese privilegio. Dios maravilloso, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos en esta mañana y los sigas bendiciendo donde quiera se encuentren. Que no pierdan la actitud de adoración que debemos tener en este día. Pero también te pido por aquellos que por tu gracia, por tu santa providencia, escucharon esta exposición de tu palabra, que la uses para redarguirlos, que la uses, Señor, para traerles a ti y para que en ti, Señor, puedan encontrar refugio y luz para enseñar a sus hijos a ser libres, a guardarse del engaño, de toda clase de engaño que busca sus almas. Señor, te rogamos por los padres de la iglesia, por cada uno de los papás y las mamás que forman parte de tu iglesia. También que nos concedas un despertar para que podamos ser diligentes en el trabajo que nos has encomendado para con nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad de presentarlos ante ti, santos, obedientes, Señor, pero nosotros solo podemos comunicar tu palabra. Concédenos hacerlo con diligencia. Y tú, Señor, rogamos que te encargues de transformar sus vidas, de cambiarlos, para que nuestro trabajo, el trabajo de cada padre, sea fructífero. Socórrenos, Señor, haznos conscientes de nuestras responsabilidades y danos diligencia para escudriñar tu palabra y recibir de allí las instrucciones que necesitamos nosotros como padres y que necesitan nuestros hijos, Señor. Somos los principales responsables de enseñar a nuestros hijos tu santa voluntad. Perdónanos porque no lo hemos hecho con la debida diligencia. Y concédenos, Señor, desde ahora, asumir nuestras responsabilidades. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos dio en esta mañana de escuchar su palabra. Ahora les invito a que sigamos adorando a nuestro Dios. Les invito a tomar nuevamente sus signarios y vamos al himno número 234. El himno número 234, digno es el Cordero. Digno es el Cordero que inmolado fue de tomar el
que se encontró. Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten antes mí, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio en esta mañana de compartir con ustedes todas las bendiciones que el Señor nos quiso traer, y rogamos que podamos muy pronto nuevamente congregarnos y disfrutar de la compañía entre hermanos. Vamos a tener una oración. Para ello les invito me acompaña. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Gracias, oh Dios, por tu bendición, por tus maravillas, oh Dios, porque a pesar de las dificultades tú nos has fortalecido, que a pesar de la pandemia, Dios, seguimos confiando en tus promesas, que tú cuidas a tus hijos. Te pedimos, oh Dios, por aquellos que se encuentran en dificultad y han sido afectados por este virus. Rogamos, oh Dios, que tú les fortalezcas también a sus familias. Y te pedimos, oh Dios, que sigamos confiando en lo que tú nos has dado. Sigamos confiando en tus promesas, que son grandes cada día. Gracias, oh Dios, por la palabra que hemos escuchado en el día de hoy. Y síguenos bendiciendo y alimentando, que a pesar de que no estemos congregados, podamos disfrutar también en compañía de nuestros familiares en nuestras casas. Gracias te damos, oh Dios. Amén. Invito a nuestro hermano que nos trae los anuncios. Hermanos amados, en verdad no es lo mismo. Da mucha nostalgia no tenerles presentes. Pero bueno, así lo quiso el Señor. Algo tenemos que aprender, y quizás mucho. Ojalá aprendamos todo lo que necesitamos aprender de esto. Les ruego que estén pendientes. Estamos procurando para el culto en la tarde cómo hacerlo de manera interactiva, que podamos conectarnos unos a otros y hacer el estudio interactivo como lo estábamos haciendo en la capilla. Les ruego que
por favor tengan eso en cuenta, que estén dispuestos a las 2 de la tarde. Les daremos instrucciones a través de los medios de comunicación. Para ello estamos planeando esa manera de poder estar juntos, así sea a la distancia, estudiando las escrituras de manera interactiva como lo veníamos haciendo. Igual los jueves también estamos pensando la manera de que estemos a esa misma hora, de 7 a 8 de la noche, juntos, orando los unos por los otros y estudiando las escrituras. Amados hermanos, nuevamente un abrazo virtual. El Señor les siga fortaleciendo mucho y no dejemos de orar para que ojalá que estas circunstancias no sean tan largas y podamos volver a reunirnos como lo veníamos haciendo. Esperamos que lo podamos hacer con mayor aprecio, con mayor dedicación, con mayor fervor. Amados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo.